Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Quiero invitarle a que dispongamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para adorar a nuestro Dios creador. Así que vamos a orar y decimos: Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Esta hora queremos ponernos de acuerdo para darte a ti lo mejor de nuestra adoración, para exaltarte y preparar nuestro corazón para recibir tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego
atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Preciosa sangre se derramó. Oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre, decláralo, me transformó. Tu sangre, gracias Señor, me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me Decimos con todo el corazón.
que Él derramó. Señor, agradecemos el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos y hacernos aptos para poder estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Amén, Amén. amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y podemos tomar asiento. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra que es buena para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a través de ella. Amén. Cuando usted verdaderamente quiere a una persona, usted quiere que le vaya bien en la vida. Usted se interesa en su futuro, en su bienestar. Y creo que aún más si se trata de un padre velando por el bienestar de un hijo. Eso es algo que brota de manera natural. Y esto muchas veces lleva a que el padre procure darle a los hijos los mejores consejos. Y hay veces que ese amor y ese interés tan marcado se interpreta de mala forma. A veces los hijos piensan, bueno, mi papá o mi mamá siempre están ahí insistiendo y ya no les gusta ese cuidado, pero ese cuidado viene de un amor genuino. Para el día de hoy hemos escogido una historia que aparece en la Biblia, una historia que nos habla de una relación padre-hijo. Estamos hablando de Pablo con Timoteo. Y un consejo que nos trae la palabra de Dios en uno de estos libros de Pablo a Timoteo, que de verdad nosotros, si lo atesoramos en nuestro corazón, vamos a irnos muy bendecidos con la palabra de Dios. Lo primero que quisiera hablar un poco a manera de sentar las bases es la relación entre Pablo y Timoteo. ¿Y por qué entonces esto se considera un consejo de un padre a un hijo? Timoteo es todo un personaje en las Escrituras. Se trata de un hombre que había nacido en una ciudad pues de el Medio Oriente, en Tarsis, eso es Turquía, y que él venía de una familia de creyentes. Su madre Eunice y su abuela Loida, ellas eran creyentes y ellas le transmitieron esta fe a Timoteo. Y resulta que ellas fueron ganadas para Cristo por el ministerio del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pero la segunda vez que él pasó por allí, ya Timoteo no era un niño, ya él era un joven. Se estima que para aquel momento en que él pasó en su segundo viaje por Tarsis y vio a este joven allí, Pablo tendría unos 46 años de edad
y Timoteo alrededor de 20 años de edad. Pero para aquel momento, Timoteo, a pesar de ser muy joven, era muy respetado en la iglesia de Tarsis. La gente tenía muy buen concepto de Timoteo. Dice la Escritura en 2 de Timoteo que desde la niñez él fue instruido en las Sagradas Escrituras. Y yo me imagino en este punto que tanto Loida, la abuela, como la madre de él, Eunice, estaban muy felices. Yo creo que todos los padres que estamos aquí podemos coincidir que si nosotros vemos que nuestros hijos están bien encaminados en los caminos de Dios, eso viene a ser como la felicidad más grande que nosotros podemos imaginarnos. Que nuestros hijos hayan encontrado ese tesoro escondido, esa perla preciosa. Para nosotros eso es algo demasiado grande. Entonces, Pablo, fijándose en este joven Timoteo, hizo algo que yo diría que fue por la fe que él tenía. Él tomó a Timoteo y lo invitó a que lo acompañara a él en sus viajes misioneros. Y digo por fe porque él era, a pesar de que era muy estimado y demás, era un joven. Y entonces de allí surge una relación tan estrecha entre Pablo y Timoteo, que como vimos en el primer versículo, él le llama verdadero hijo en la fe, por dos cosas. Primeramente porque él tenía una relación como de un padre a un hijo con Timoteo, pero le llama verdadero hijo en la fe porque Timoteo era un creyente de verdad. Fíjense que hay una diferencia, eso lo hemos hablado muchísimo aquí, pero hay una diferencia entre un joven que viene a una iglesia o una persona, no importa la edad, que viene a la iglesia y un verdadero hijo de Dios. Pero en el caso de Timoteo, él no solamente asistía a la iglesia, sino que él era un verdadero hijo de Dios. Y esto hizo entonces que esa relación tan estrecha como de padre a hijo se mantuviera por mucho tiempo. Hay estudiosos de la Biblia que consideran que la persona que estaba más cerca del apóstol Pablo era Timoteo. Y esto fue pues en su segundo o tercer viaje misionero. Al punto que el apóstol Pablo le escribe a este joven, después ya él se constituyó en un pastor de una iglesia en Éfeso, pero le escribe dos de las cartas personales que aparecen como epístolas pastorales, porque estas cartas él las escribió a Timoteo para instruirlo en las cosas de Dios, de cómo manejarse él como un pastor. Y él hizo de Timoteo inclusive su representante personal. Es como si fuera una copia de él. Él lo enviaba a diferentes lugares para que enseñara lo que Timoteo había escuchado del apóstol Pablo. Era alguien que realmente tenía todo el aprecio de Pablo. Y dice entonces en primera de Timoteo, en Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y entonces vamos a lo que sería el consejo. Lo que vamos a ver hoy es realmente dos versículos, un versículo, y en ese versículo un consejo que sale del corazón de Pablo para su hijo Timoteo. Dice primera de Timoteo 4:16, que es el siguiente versículo allí, dice así, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y ahí, entonces pon la anterior, yo puse esta balanza, porque realmente en este versículo hay
la suma de dos instrucciones que le da Pablo a Timoteo, y que las dos son tan importantes como cuando nosotros pusiéramos en una balanza una cosa con la otra, y las dos para el apóstol Pablo tienen igual importancia. Y por eso traje esta ilustración. Son dos consejos realmente que hay contenido en esta escritura. Vamos a ver el primero de ellos. Dice así, primera de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo. Miren el consejo específico que le da Pablo a Timoteo. Ahora, yo quiero que cuando nosotros estemos estudiando este pasaje de la Escritura, usted tome ese consejo para sí, para usted mismo, porque, digo, no estamos en la misma relación que Pablo con Timoteo, pero es el consejo de un padre a un hijo, el consejo de Dios para usted y para mí, y de nuevo, ten cuidado de ti mismo. Resulta ser que este joven, que ya para esta época habían transcurrido una cantidad de años y que ya él inclusive estaba funcionando como pastor en Éfeso, él era un hombre para la época relativamente joven. Algunos piensan que él tendría, para el momento en que recibió esta carta, unos 34 años de edad, ¿no? Pero dado que en esa cultura la persona de más edad era la que se le respetaba y la que se le tenía para ciertas responsabilidades, entonces Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, y eso está en 1 Timoteo 4:12. Empieza diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí, en esta porción, es precisamente que el cuidado que él debe tener de sí mismo debe estar en estas áreas que el apóstol Pablo determina aquí. Y dice lo primero: ninguno tenga en poco tu juventud. Parece que el apóstol Pablo veía en Timoteo una persona tímida, que inclusive él se sentía incapaz delante de estas personas que tenían más edad y quizás más tiempo que él en el Señor, pero el primer consejo que le da para que él tenga cuidado de sí mismo es que no tengas en poco tu juventud. Y este es un consejo que la palabra de Dios nos da, yo creo que a todos nosotros, no importa la edad que nosotros tengamos. Pero yo quisiera dirigirlo en este momento a los jóvenes, porque dice: ninguno tenga en poco tu juventud, y eso incluye ni tú mismo tengas en poco tu juventud. Una cosa que nosotros debemos hacer, aparte de lo que hemos estado haciendo ya durante bastante tiempo, que es orando por la nueva generación y por los jóvenes, una cosa que nosotros debemos hacer es precisamente darle el valor que ellos tienen, que ellos se merecen. No porque sea una persona joven. Yo creo que cualquier persona que llegaba allí a Éfeso y preguntaba por el pastor, le dice: allá está atrás, y cuando iba atrás buscaba y no veía a nadie que se le pareciera que fuese un pastor. No, si ese es. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe que en los últimos tiempos hay algo que anda por allí, que siempre se le dice a uno, y es que los jóvenes de hoy en día no son los mismos que los jóvenes del tiempo de atrás? Y con eso lo que se quiere decir es que ahora es más difícil para los jóvenes llegar a consagrarse en las cosas de Dios. Y yo creo realmente que es más difícil, pero no imposible. Y más que eso, el llamado que tiene un joven en estos días que nosotros estamos viviendo es el mismo llamado que tuvo un joven en el tiempo en que mi esposa y yo nos convertimos,
en el tiempo en que vivió el apóstol Pablo y Timoteo, exactamente igual. Entonces no hay por qué nosotros tengamos que decir, el joven es mantequilla. Ahora, mantequilla, para los que no son de aquí de Panamá, se le llama a cuando están los muchachos jugando, están los peladitos de 9, 10 años por ahí jugando y viene uno de 5 años a jugar, entonces se voltean a ver que bueno, este es mantequilla. ¿Por qué? Porque está ahí jugando pero nadie le presta atención. Pues los jóvenes en Cristo no son mantequilla, así como se lo digo. Y nosotros tenemos que prestarle atención a ellos. Y lo que Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, continúa diciendo así, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, nosotros no solamente debemos esperar de los jóvenes, no importa la edad que ellos tengan, que ellos se comporten como cristianos adultos en Cristo, sino que también nosotros tenemos que animarlos a ellos y decirle como Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y por qué yo digo que este mensaje es más allá de cualquier edad que usted tenga? Porque no importa que tú seas joven o seas una persona adulta o seas un anciano, pero que tú sepas que tienes un valor grande delante de los ojos de Dios y que Dios espera de ti lo que esperaría del mejor de los cristianos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo cuando él se refiere a ten cuidado de ti mismo. Y si nos vamos al versículo 12, empieza diciendo nunca o ninguno tenga en poco tu juventud. Y dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Entonces, esta descripción, que ser ejemplo de los creyentes en palabra, algunos los interpretan como, bueno, sé ejemplo de los creyentes en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ya con eso es hablar demasiado, es hablar muy bien. Entonces un joven no tiene por qué limitarse a yo aquí no se espera tanto de mí, pues se espera lo mismo de ti que de una persona adulta. Pero hay quienes piensan también que cuando habla aquí, sé ejemplo de los creyentes en palabra, es en la forma de hablar. Que tú seas una persona que seas conocido por tu forma correcta de comunicarte. Sigue diciendo, en palabra, en conducta. Miren, no importa la edad que nosotros tengamos, el Señor nos llama a ser ejemplo, a ser cartas abiertas. Es más, mire, eso aplica, ¿sabe también a qué? Al hecho de que usted dice, bueno, yo no tengo mucho tiempo en el Señor y por eso entonces actúo de tal o cual manera. Eso no importa. No importa si usted tiene poca edad o poco tiempo de estar en los caminos del Señor. Dios espera de usted que usted sea un ejemplo de conducta. Que la gente sea atraída a los pies de Jesucristo por una conducta correcta que usted presente. En su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, dentro de sus familiares. A eso nos llama el Señor. Y esa es la exhortación que Pablo le da a Timoteo diciendo, cuídate de ti mismo, pues sé ejemplo en palabra, en conducta. Lo tercero dice, en amor, obviamente porque el amor es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y dice, en espíritu, fe y pureza. Entonces, en esto el Señor le está diciendo Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Entonces, no se limite a usted a ser un cristiano de 3,5. Yo, y lo he mencionado en alguna ocasión, pero cuando yo estaba en primaria o secundaria, había estos muchachos que se conformaban con el 3,5. Ahora, yo no me estoy refiriendo a usted joven que está aquí, usted es de los que más se preocupa por sus notas, pero yo le digo algo, la gente que se preparaba con el 3,5 siempre andaba pendiente porque fácilmente podía fracasar. Entonces,
como cristianos nosotros tenemos que ser cristianos de excelencia, no cristianos mediocres. Usted ha sido llamado al camino del Señor para que usted viva una vida de pureza. Y más adelante en 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro, lo cual significa que nosotros tenemos que ser como una joya para el Señor, que seamos intachables, que en lo que respecta a nosotros no avergoncemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su trabajo, usted es una persona íntegra, que usted da ejemplo de puntualidad, de dedicación, de esfuerzo. Bueno, de estas cosas nos está hablando Pablo a Timoteo. Dice que debemos ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire que a veces uno tiende a los jóvenes esperar de ellos menos que de una persona adulta. Pero eso no es lo que le está hablando Pablo a Timoteo. Recuérdese que él cogió a Timoteo siendo un joven de 20 años y ya Timoteo para ese momento era estimado entre los cristianos y él vio en ese muchacho, aquí hay un potencial grande, por eso le dijo, ven junto conmigo y vámonos en los viajes misioneros. Pero entonces, mire lo que dice Proverbios 20:11, y le digo eso porque si usted es un padre de familia, usted no le ponga la medida a su hijo demasiado baja. La Escritura nos habla que todos debemos crecer a la estatura de la medida del varón perfecto. Ese se llama Jesucristo. Entonces esa no es una medida que nosotros tenemos para los muchachos de 8 a 12 años hasta aquí y después hasta los 18 hasta aquí. No, nosotros somos llamados, como Pablo le está exhortando a Timoteo, no importa cuál sea la edad, a dar un buen testimonio. Proverbios 20:11 dice así, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Usted sabe que aquí en la iglesia, y le doy gracias a Dios por eso, yo veo muchachos jovencitos, aún niños, que son de inspiración para nosotros. Yo en la época en donde nosotros nos reuníamos, era por Zoom y demás, a veces los padres nos mandaban las fotos de sus hijos en la casa. Y yo recuerdo, esa foto jamás se me olvidará, que una madre nos mandó la foto de su hijo escuchando el mensaje con la mano levantada adorando a Dios. Entonces no hay tal cosa de un muchacho que pueda o Dios espere menos de él porque se trata de un muchacho. Y yo he visto aquí niños que a veces yo me pongo a pensar, digo, Señor, yo no sé cuántos años me dará más de vida, pero no desestimo el hecho de que aún yo en mi extrema vejez sea pastoreado por alguno de estos muchachos. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Los jóvenes no son ciudadanos de segunda o tercera categoría. Mire, en este punto yo quisiera mencionarle algunos ejemplos que hay en la Biblia. En la Biblia se llama de un rey de Judá llamado Josías. ¿Usted sabe a qué edad fue rey él? A los 8 años de edad. Ahora, estas cosas son increíbles. En estos días uno ni siquiera se lo puede imaginar que pongan como gobernante una nación a un niño. Pero ese niño tenía algo. Quizás como Timoteo, él fue instruido en el amor y el respeto a Dios desde que era muy pequeño. Porque la Escritura dice que Josías fue creciendo y cuando tenía apenas 16 años de edad, Josías se levantó delante del pueblo, era el rey, y llevó al pueblo a la adoración a Dios.
y comenzó a perseguir todas aquellas cosas que de acuerdo a la palabra de Dios era paganismo, idolatría. Entonces este joven de 16 años hizo una revolución espiritual en Israel. Más adelante, inclusive movido por Dios, ya tendría unos 22 o 24 años, entonces se dedicó a restaurar el templo de Dios, porque en su corazón, a pesar de ser muy joven, él tenía el deseo de ser un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Se dice de Josías que fue el rey más recto que existió en Judá. Y estamos hablando que ahí lo están comparando con el rey David, con Salomón, que no es muy raro que se lo haya superado. Salomón lo superaban muchos, ¿no? Pero hay un ejemplo que dio ese muchacho y empezó a los 8 años de edad. La Biblia nos habla también de un joven como lo fue José. Usted sabe cómo fue la historia de José. José fue arrebatado de su padre que lo amaba tanto cuando él era un jovencito. No nos podemos imaginar qué edad tendría José. José era el penúltimo de los hijos de su padre. Pero allí estaba José, estaba arrebatado de su familia, lo llevaron, él fue a parar a un lado y fíjese, era un joven que él tenía tanto amor a Dios y tanto temor de Dios, que en el día que él fue tentado por aquella mujer, esposa de Potifar, José dejó todo por agradar a Dios. Y sucedieron muchas cosas en su vida, pero ese joven está marcado por Dios. Entonces yo lo que quiero que en esta mañana nosotros tengamos presente lo siguiente, que Dios te llamó a ti, no importa la edad que tú tengas, seas tú muy joven o seas tú una persona de avanzada edad, Dios te ha llamado con un propósito. Y Dios espera de ti un estudiante, un seguidor de Jesucristo excelente. Hacia la excelencia nosotros tenemos que apuntar. Está la historia de Daniel. Usted sabe cómo dice o describe la Biblia a Daniel como un muchacho. Y entonces de allí algunos piensan que quizás Daniel tendría 16 o 17 años cuando él fue capturado y llevado a Babilonia. Pero allá en aquel lugar, él llegó a decir, yo no me contaminaré con la comida del rey. Y él fue un joven que dio ejemplo de lo que se llama un seguidor de Dios, lo que sería hoy un buen cristiano. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor, a que donde usted esté, no importa, mire, ahora claro, yo lo entiendo, los muchachos de ahora, los muchachos cristianos ahora la tienen que pasar mucho más difícil que en los tiempos en que yo iba creciendo, y eso pues, aunque a usted le parezca no hace tantos años, si lo comparamos con todos estos patriarcas que estamos hablando, obviamente, pero yo sé que hoy en día en la secundaria los muchachos están allí y las muchachas luchando con una realidad. Y es que sus compañeras de clase, esas muchachas que la vieron crecer, que jugaban los juegos de niños con ella, crecieron y hoy en día están en relaciones sexuales con sus novios. Y muchachos que vieron sus compañeritos, esos que eran tan inocentes como lo eran ellos, que fueron creciendo y hoy están perdidos en las drogas, en cualquier tipo de droga, porque cuando hablamos de droga pensamos en marihuana para arriba, pero llámele alcohol o inclusive el cigarrillo o cualquier cosa. Y eso es la realidad que nosotros estamos viviendo.
Pero así como Timoteo, como Josías, como José, como Daniel, quiero decirte, tú estás llamado a algo mucho más excelente. Y si la presión es tan grande en el círculo que tú te mueves, que de repente te hace pensar que esto no es para los jóvenes, eso era en el tiempo de antes. Yo quiero que tú sepas que a santidad te ha llamado el Señor, que el Señor te ha llamado a mantenerte puro, como le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Entonces, ese es el primer llamado de Dios y ese es el primer consejo que el Señor le da a través de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, de tu vida, que tu vida sea un ejemplo de Cristo, de la obra del Señor en tu vida. El segundo o la segunda parte de este consejo es sencilla. Ten cuidado de la doctrina. Y dice 1 Timoteo 4:16, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces dale otro clic ahí, porque otro clic. Sí, porque la doctrina lo que significa es enseñanza. Entonces para Pablo era tan importante que el joven fuese creciendo Timoteo como una persona intachable en su forma de conducirse, pero también le advierte algo. Dice, sé ejemplo o ten cuidado de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Pero obviamente aquí en este pasaje que acabamos de leer se está refiriendo a la sana enseñanza. Ahora entonces vamos al siguiente versículo. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no basta con que tú seas un hombre intachable en tu conducta. Y quiero decirle, ese mensaje está aquí no solamente para un joven de 20 años como lo pudo ser Timoteo para aquella época, sino que está para ti y para mí, que tenemos quizás poco tiempo de haber conocido al Señor. El consejo está allí. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de cómo nos conducimos en este mundo. La gente tiene que ver que algo ha sucedido en nuestra vida al conocer a Jesucristo. Mire, en estos días se ha hablado bastante de lo que es el avivamiento, pero un avivamiento se mide por el tipo de transformación que la presencia de Dios hace en la vida de una persona. Y esto puede ocurrir o debe ocurrir a cualquier edad. Usted es joven y ha conocido a Cristo, pues eso ha tenido que revolucionar su vida. Usted ha tenido que ser cambiado en una persona nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que la gente está esperando de ver en un cristiano. Pero además es necesario que nosotros veamos la sana enseñanza. Y en 1 Timoteo 4:6 habla de la sana doctrina. Hay sana doctrina. Pero ¿qué le parece que también hay doctrina de demonios? Porque una enseñanza puede ser buena o puede ser mala. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, mira, tú tienes que ver tu forma de ser, pero además tienes que instruirte en la correcta doctrina de la palabra de Dios. Ahora, ¿será esto tan importante? Ahí vamos a... Sí, exacto. Dale otro clic allí. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto que es tan importante que nosotros estudiemos esta doctrina?
Porque mire, Pablo en otra ocasión lo dice así: para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce al Señor, el Señor transforma su vida, usted comienza a tener cambios profundos en su manera de comportarse, pero nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de enseñanza. Y algunas enseñanzas son diabólicas o demoníacas, como dice aquí el mismo apóstol Pablo. Mire, en la vida cristiana, en los años que nosotros tenemos de andar caminando con el Señor, hemos visto todo tipo de enseñanzas. Yo recuerdo una vez que vino como una moda y recuerdo que una persona llegó allí y entonces vino con la moda de que si tú eras tocado por el Espíritu de Dios, entonces le entraba la risa a la gente y la gente riéndose y se doblaba y todo lo demás. Esos son doctrinas que no están en la palabra de Dios. Pero entonces, si usted está siguiendo a Jesucristo y usted está en una iglesia y le vienen con cosas como esta, ¿qué va a hacer usted? Otra vez llegó una enseñanza que decía que habían las maldiciones generacionales y entonces comenzaban a enseñarle a la gente por un método que tenía mucho de psicología o quién sabe qué, que tenían que hacer regresiones y comenzar a pedirle perdón a Dios por los pecados de sus padres. Eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios. ¿Y qué conducía a esto? Que la gente entonces tenía que estar averiguando si el papá o la mamá andaban en hechicería, imagínese usted. Y a veces a pedir perdón, hombre, yo no sé si andaban, pero de todos modos, Señor, renuncio a toda hechicería que anduvieron mis padres, imagínese usted. Y todas esas cosas vienen, ¿por qué? Porque hay falsas enseñanzas que vienen al pueblo de Dios, y si el pueblo de Dios no está claro en lo que la palabra de Dios enseña, se desvía. Una vez alguien, y quizás lo he mencionado en alguna otra ocasión, fue enredado con una doctrina de los judaizantes. Existe algo que se llama los judíos mesiánicos. Yo no digo que todos estarán en eso, pero entonces viene a las iglesias una doctrina que le enseña a la gente que, bueno, tú eres cristiano, qué bueno, pero ahora tienes que o circuncidarse o no comer puerco o qué otra cosa hay ahí, guardar los sábados y hacer 1000 cosas. Entonces eso son falsas doctrinas, y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que él tiene que tener cuidado de su conducta, pero tiene que tener mucho cuidado también de las cosas que él oye, de lo que él toma como una enseñanza. Entonces, esto es algo que ninguno de nosotros, y se lo digo con mucha certeza, no importa la edad que tú tengas, tú tienes que ser enseñado en la sana doctrina. Fíjese que nosotros tenemos en calle Belén, para los que no saben, algo que le llamamos la escuela de crecimiento. Y en la escuela de crecimiento nosotros tenemos 16 enseñanzas de las cosas que nosotros creemos. Ahí se está hablando de qué, de quién es Jesucristo. Cualquiera viene y le dice a usted algo de Jesucristo, y si usted no está enseñado en la correcta doctrina, usted lo van a llevar de un lado a otro. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, y por eso en el día de hoy yo quiero decirle a usted que si usted es un cristiano, no importa qué tiempo tenga o qué edad tenga, usted tiene que ser enseñado en la sana doctrina. Por eso es que yo traigo este mensaje hoy aquí. Este es un mensaje que no le va a apelar a sus emociones, pero sí le va a apelar a su espíritu. Este es un mensaje que quizás usted diga, wow, hoy Jorge sí se sacó este tema. Bueno, mire, ¿sabe qué sucede
con usted que es padre y sus hijos. Si usted le pregunta a sus hijos de 3 años qué es lo que quieren desayunar, almorzar y cenar, ¿qué es lo que usted cree que le diga? ¿Ah? ¿Alguien que diga algo? McDonald's, dice uno. Helado, ahora vamos a tener helado ahí, M&M o lo que sea. Bueno, mira, mi nieto, que ya tiene 6 años, allá después de cada comida dice, ¿y el postre? ¿No? Y si usted le pregunta a un niño y el niño va a pedir a su gusto, él va a querer postre y postre en la mañana, al mediodía y en la noche. Bueno, así mismo sucede con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy, yo no le he traído postre, pero le he traído brócoli. ¿A quién le gusta? Espinaca. Pero son cosas importantes, porque si uno ama a una persona, uno le va a dar no lo que esa persona solamente quiere, sino lo que esa persona necesita. Y quiero decirle algo, todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos, además de tener una conducta intachable, debemos ser instruidos en la sana doctrina. Entonces, si usted es negligente y usted dice, bueno, a mí me gusta es venir y cuando me hablan de esto, el otro, me dan una promesa o lo que sea y ciertas cosas a usted no le gusta, y cuando le hablamos a nosotros que nosotros tenemos una escuela de crecimiento y ahí se dan doctrinas y usted dice, bueno, eso sí que me aburre, bueno, déjeme decirle, usted está exactamente como ese niño de 6 años diciendo, dame postre, porque lo que alimenta no lo quiero yo. Bien, entonces hay esa necesidad de tener, por un lado, la conducta correcta, cuidado de sí mismo, y por otro lado, la sana doctrina. Dale un clic allí. Ok. Luego, el versículo termina de la siguiente manera, y está en 1 Timoteo 4:16, ahí se lo copié todo nuevamente, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, esto que te he dicho, que tengas cuidado de ti y que tengas cuidado de la doctrina, tienes que persistir en eso. ¿Qué significa la palabra persistir? Mantenerte firme. O sea, en otras palabras, hay un consejo de Dios, no lo tome a la ligera. Mire, si usted quiere realmente permanecer en los caminos del Señor, usted tiene que ser una persona que dedica tiempo de su vida a estudiar lo que la palabra de Dios dice, las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Usted no puede ser un cristiano que vive de emociones. Usted no puede ser un cristiano que vive de música cristiana de moda, o que aunque no sea de moda. Usted puede andar todo el día, yo ando buscando de Dios, y anda con los audífonos y lo que está oyendo es a los cantantes famosos cristianos. Usted no puede vivir así. Porque entonces usted es una persona que no está preparada para los momentos difíciles que vengan en la vida. Dice Oseas 4:6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y dale un clic, que ahora sí creo que aparece de nuevo esto. ¿Ah? ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que para permanecer en Cristo se necesita una cosa y la otra. Si usted es un cristiano que es
una persona que se cuida mucho de sí mismo, en el sentido de que usted es una persona correcta, usted no está haciendo las cosas que ofenden a Dios, eso está muy bueno. Pero si usted es un cristiano así y usted no le pone atención a lo que la palabra de Dios dice, entonces usted no sabrá lo que el Señor quiere para su vida. Y por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si en esa balanza usted no busca de Dios y no se llena de ese conocimiento de la sana doctrina, entonces usted va a tener una balanza para un lado. Y usted va a ser muy débil en su fe. Y llegará el momento en que vendrán esas falsas enseñanzas y se lo llevarán. O no tenemos el caso, con mucho dolor lo digo, de una persona que venía aquí y tuvo varios años aquí y de repente ahora comenzó a guardar el sábado, a no comer puerco, a quién sabe cosa, ahora es judío porque su apellido, quién sabe todo. Usted, que los apellidos, dice que los apellidos que terminan en Z es judío. Yo soy Rodríguez, soy judío. Y cuántas otras cosas. Pero eso viene, ¿sabe por qué? Porque en esa balanza desecharon el conocimiento. Y el otro problema que puede venir el cristiano es lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Porque usted puede tener una persona que tenga conocimiento, que sepa muy bien todas las buenas y sanas doctrinas, pero desechar el conocimiento, ¿qué significa? Una falta de carácter. No obedece a Dios. Entonces desecha la palabra de Dios, desecha la sana enseñanza. Y entonces usted va a tener una balanza que va de un lado. Y por tanto usted es un candidato para en corto tiempo olvidarse del camino del Señor. Yo quiero concluir con esta palabra que realmente es un resumen de lo que hemos visto y vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Pero dice, para concluir nuevamente, 1 Timoteo 4:16, llévese esto en su corazón. Usted hoy en día lo que debe salir de aquí es con una radiografía de su vida y ver si usted está cumpliendo con estos dos consejos importantes que Pablo le da a Timoteo y que nos da a todos nosotros, no importa la edad o el tiempo que tengamos de estar caminando en los caminos del Señor. Esa es la radiografía que usted se tiene que llevar y un compromiso firme de hacerle caso a este buen consejo que Pablo le da a Timoteo. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entendiendo que esto aquí de te salvarás, no es que estas cosas te ganarán la salvación. Aquí se está refiriendo que estas cosas nos va a salvar de las falsas enseñanzas. Si nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos y si nosotros tenemos cuidado de la sana doctrina del Señor. Vamos a cantar esta canción. Yo qué es lo que quisiera de este momento, que usted reflexione cómo va su vida cristiana. Si tiene un balance en lo que Dios le ha entregado a usted. Si usted es un cristiano de puras emociones, o si usted es un cristiano que además de las emociones, usted se interesa en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a cantar esta canción.
a Él. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Dígaselo a Él. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. Ni el mar turbado puede detener el sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confíe en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Dígaselo a Él. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Oh Señor, confío en ti. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ves lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida correcta delante de ti, para tener cuidado de nosotros mismos, para cuidar también la sana enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Quiero decirle un par de cosas aquí antes de que vengan los anuncios. Mire, si usted motivado, usted quiere inscribirse en las clases de la Escuela de Crecimiento, acérquese a Carmen o acérquese a mí y nosotros le vamos a poner en contacto para que usted ya pueda ir tomando esas lecciones que son tan importantes. Y lo otro es anunciarles que vamos a tener otro bautismo. Nosotros tuvimos un bautismo ahora en el tiempo de que fuimos en el día de campo, tuvimos un bautismo. Ahí se bautizaron unas jovencitas, pero hay personas que no pudieron ir al campamento y quieren bautizarse. Entonces acérquese también a Carmen o a mí, nos da su nombre y le vamos a dar las indicaciones, porque próximamente vamos a tener un bautismo en agua aquí en la ciudad, pues. ¿Okay? Eso es todo. Creo que tenemos unos anuncios. Vente. Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de verlos y le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez y segunda vez, y para ello le tenemos un gran regalo. Allá con nuestros amigos Edwin y Diosi
van a la parte de atrás para que los conozcan y le regalen una Biblia que será de mucha bendición para que empiecen a conocer la palabra del Señor. El pasado 20 de febrero tuvimos el camping anual del Grupo Cristiano Calle Belén en la finca La Arcadia. Tenemos un video. Moni. Fueron muchas familias a compartir este camping. Tuvimos un tiempo muy lindo de alabanza, muchas canciones, muchas personas recibieron pues la presencia del Espíritu Santo. También tenemos bautizos en agua, se bautizaron, como dijo tío Jorge, muchas jovencitas. Estuvimos en el lago bañándonos. Fue un tiempo bien bonito. Espero que el del próximo año no se lo pierdan. Un día y hubieron personas que se quedaron a acampar para el día siguiente. Gracias a Dios no llovió. Fue un tiempo espectacular, un sol muy bonito. Queremos también anunciarles una actividad súper chévere que va a tener el grupo de Campeones para Cristo y New Generation de los niños de 10 años a 15 años el próximo 11 y 12 de marzo. Ese sí va a ser un camping en Cerro Azul. Es muy importante, lleven tiendas a acampar. En la parte de atrás va a estar Vanessa Rodríguez para darle más detalles de la actividad y apuntar a los niños que quieran ir con sus padres. Es un camping donde va a haber mucha interacción y mucha enseñanza para los niños de 10 a 15 años y para los padres, y que aprendan juntos pues a convivir con la palabra del Señor. Va a ser un tiempo muy bonito en Cerro Azul. Recuerden, 11 y 12 de marzo, ya es pronto, así que los que no tienen tienda de acampar la pueden ir comprando, y los invitamos a que se queden un rato a compartir, que saluden a alguien que no conozcan y los helados. Chao.